Buenos días, mi nombre es Brigitte Giné Balbuena Urquijo, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Estuve en la actividad 3 de modelos de intervención en la psicología. Sobre el tema a tratar, diferencias en el rol del psicólogo en diversos contextos. En este caso, en el área jurídica, les presento a la psicóloga Clara Gaitán, quien me va a responder unas preguntitas en el contexto jurídico. Muchas gracias. Entonces, buenos días, nena, ¿cómo estás? Para todos ustedes, soy Clara Miranda Gaitán Hurtado. Soy psicóloga egresada de la Universidad de Santo Tomás. Tengo una especialidad en pedagogía y una especialidad en docencia universitaria. Tengo una maestría en educación y soy máster en psicología jurídica. Además, soy doctora de psicología y tengo un doctorado en psicología clínica. Y pues con mucho gusto te voy a responder las preguntas que haga para que los estudiantes aprendan y conozcan un poquito ese campo que en Colombia realmente es nuevo. Listo. Primera pregunta, ¿cuáles son las acciones o procesos, actividades más revelantes que ejecuta en el ejercicio profesional? Bueno, entonces, primero los ubico. Yo soy magíster en educación y específicamente yo soy perito experto en casos de abuso sexual en menores de 14 años, secuestro y extorsión y familia. De acuerdo a ese contexto, pues tenemos muchas tareas que podemos nosotros ser parte para complementar la parte jurídica. Anteriormente solamente trabajaba el abogado y el abogado era el que hacía todo el proceso y de acuerdo a ello una audiencia el juez tomaba la decisión si una persona era culpable o no. Alrededor de lo que, digamos, cómo ha crecido la psicología, sobre todo a nivel internacional, se empezó a dar cuenta que era importante conocer algo más antes de llegar a condenar a una persona, como por ejemplo la parte psicológica. Entonces, en ese sentido, nosotros como psicólogos hacemos análisis de comportamiento, hacemos informe pericial para poder determinar si una persona realmente ha cometido un delito. Hice el postdoctorado en psicología clínica porque tenía que ser complementario, teniendo en cuenta que tenemos que aplicar pruebas clínicas para mirar si en esa prueba clínica los resultados arrojaban algún tipo de indicio del tipo de personalidad de la persona que cometiera un delito, o por el contrario que fuera inocente. Entonces, por eso hice ese estudio complementario. También nosotros hacemos asesoría a los abogados, porque ellos piensan en la parte legal, artículos, decretos, códigos, pero se les olvida la parte humana. Entonces nosotros nos encargamos de observar en la audiencia el comportamiento de las personas, escuchar las preguntas que se les hacen para asesorar al abogado en una posterior audiencia qué tipo de preguntas se pueden hacer, cómo se pueden hacer las preguntas. Entonces, por ejemplo, hay preguntas inducidas, hay preguntas sugestivas, hay preguntas que en la misma pregunta está la respuesta y en la parte jurídica eso no puede pasar. Entonces estamos educando un poco al abogado sobre el tipo de preguntas que se hacen y sobre el objetivo o propósito que tiene una pregunta, para que realmente la pregunta dé lo que se quiere contestar, para que de esa manera la decisión que tome el juez, que es en última la persona que toma la decisión del proceso, tenga mayores herramientas y mayores razones para tomar la decisión si una persona es culpable o una persona es inocente. También se trabaja con las familias en lo que tiene que ver tanto si son condenados, cómo se les puede ayudar a entender por qué la ley no es que sea mala, sino que es una ley que toca cumplir, ¿sí? O por el contrario, si salen inocentes, pues también reconocer que a veces cometemos conductas que pueden generar situaciones que una persona que las vea puede ocasionar que se piense de que la persona está cometiendo un delito. Entonces hacemos un trabajo no solamente con la persona que está metida en el delito, sino también con la familia. Entonces es como algunos campos de los que se trabaja. También, por ejemplo, nosotros vamos, algunos forenses van al sitio de la escena, ¿sí? Para poder analizar cómo fue el escenario, cómo se mató, cómo se agredió, en dónde estaba ubicado el agresor, en dónde estaba ubicado el agredido, cómo estaban organizadas las cosas. Muy parecido, me imagino yo, a ustedes una película que hay buena, que es CSI, que es de investigación, en donde, si ustedes ven, está la parte legal y están los psicólogos de comportamiento analizando todos los escenarios y todo aquello que se pueda observar para poder tener mayores herramientas y mayores evidencias para, sobre todo, que no condenen a una persona inocente. Segunda pregunta, ¿de qué manera se evidencia el componente ético en este contexto? Bueno, es una pregunta muy interesante y a la vez muy triste para mí. Interesante en el sentido que ser ético implica una muy buena formación personal de cada psicólogo.
¿Por qué? Porque hay un problema de plata, ¿sí? Hay un problema de plata. Entonces, la parte jurídica, la gente dice es buena porque se gana bien, ¿sí? Y eso es cierto. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que yo altere mi informe, de que yo altere las respuestas de un instrumento. Entonces, automáticamente ahí tenemos un problema grave, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos decisiones. Qué pena, nosotros no lo hacemos. Por ejemplo, en el caso mío, yo lo primero que hago es ir a conocer a la persona que supuestamente me va a delito. Conocerla, hablar con ella, entrevistarla, ayudarla, porque es el inicio que a mí me va a indicar si lo hizo o no lo hizo. ¿Sí? Y hablo de pronto por la experiencia que tengo. Y si la persona lo hizo, yo no la defiendo, ¿sí? Porque yo soy de la defensa. Yo no soy de la parte de la fiscalía, sino de la defensa. Entonces eso hace que yo defienda, pero si la persona realmente no ha cometido el delito. Entonces, éticamente hablando, yo puedo defender a una persona, como pasa con los abogados, aunque haya cometido un delito. Nosotros como psicólogos, una persona que haya cometido el delito, no deberíamos defenderla, ¿sí? Pero pues a veces algunos psicólogos pues prima la plata, ¿sí? Entonces ahí tiene una parte muy crucial, una línea entre ser correcto aunque no haya plata o ser incorrecto aunque haya plata. Y el otro problema que hay también delicado es el tipo de personas que toca defender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo una vez tuve que defender 2 guerrilleros, ¿sí? Y a mí no me habían dicho que ellos eran, o sea, el abogado a mí no me contó. Yo hablé con ellos y todo, pero yo no sabía. ¿Cuándo supe el día de la audiencia? ¿Qué pasó ahí? Eran 2 hermanos. Y por A, B o C motivo, el juez a uno de los hermanos lo dejó libre y al otro lo dejó inocente. Y son de la guerrilla, entonces son las angustias, ¿sí? Entonces es muy tensionante y muy difícil de manejar. O sea, yo en este momento ya me quedan como 2 procesos y ya me retiro. Porque además, pues, yo ya fui amenazada, a mí ya me mandaron panfletos, me amenazaron con la hija, siendo correcta, ¿sí? Porque ser correcto en Colombia a veces también es malo. Es malo, sí, entonces señor. sí es delicado. Listo. Tercera pregunta. ¿Desde cuál de los enfoques psicológicos orientados a las acciones se desempeña con un contexto justifica tu respuesta? Bueno, acá es, digamos que es de todo, ¿sí? O sea, anteriormente la gente decía yo soy humanista, yo soy conductista, yo soy constructivista, pero ya en ese escenario en ningún campo se da, ¿sí? Porque dependiendo de la situación. Entonces, por ejemplo, humanista, cuando yo voy a hacer la entrevista, hablo con la persona para decirle, ahí es humanista. Cuando aplico pruebas, es conductista, ¿sí? Pregunta, respuesta, resultados, ¿sí? Constructivista cuando yo en el informe 1, ¿sí? Y empiezo yo a analizar lo que la persona me dijo, lo que resultó en el instrumento, entonces yo construyo, ¿sí? Construyo y hago un análisis. Entonces, yo pienso que nosotros en este momento somos una integralidad de todos los campos de acción y todas las teorías que hay, y tenemos que escoger de ella lo que más me sirva a mí para el objetivo que yo quiero, depende del contexto y del campo en el cual yo me desempeño. Listo. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son las estrategias, herramientas o técnicas abordaje de utilizar con mayor regularidad en su ejercicio profesional? Bueno, la técnica más usual es la entrevista, esa es la primera, ¿sí? Aplicación de pruebas, porque hay que aplicar pruebas psicológicas. Yo creo que esas 2 son las 2 técnicas más usadas. Y pues de pronto lo que tiene que ver sobre que eso está dentro de la entrevista, enseñar a las personas a saber hacer las preguntas como yo dije anteriormente. Listo. Última pregunta. Desde ese contexto, ¿cuáles aspectos consideras deberían ser profundizarse en una mejor calidad de vida? O en el área profesional. Para el psicólogo. Sí, o sea, ¿qué aspectos se deberían de fortalecerse para que ustedes salgan mejor informados en ese campo? Sí, profundizarlo en ese mismo tema. Pues yo pienso que en todo, ¿sí? En todo. O sea, los estudiantes de psicología piensan que se entra a estudiar psicología porque es fácil, supuestamente porque no tiene matemáticas, ¿sí? Son, digamos, como las 2 visiones que tiene la mayoría de estudiantes de psicología. Y la parte jurídica tiene un problema, ¿sí? Y yo lo tuve con el primer proceso que tuve. La niña se graduó en diciembre y en enero perdió la tarjeta cultural de por vida. O sea, ¿cuánto duró siendo psicóloga? 18 días. Con el primer proceso que tuve. ¿Por qué? Porque una persona recién salida de la universidad en cualquier carrera, pero hablo de psicología, no debe meterse en un campo tan álgido como la psicología jurídica. Tiene que primero adquirir cancha en otros campos, que le dé capacidad de responder, que le dé confianza, que le dé seguridad. Tiene que estudiar, ¿sí? Cuando ese caso que te estoy contando que fue el primero, el segundo fue en Ibagué, que defendía a una señora, salió libre, gracias a Dios, y a mí la fiscal que me dijo, ¿sí? Me dijo, doctora, su discurso es excelente, pero acredítese.
y ya era psicóloga y tenía 2 especialidades. ¿Sí? Entonces uno dice, ay, pero yo estudié mucho, no. ¿Sí? ¿Qué me dijo? Estudie. ¿Sí? A pesar de haber estudiado mucho. Entonces hay que estudiar y hay que profundizar y digamos las universidades deberían ser muy responsables en que es mejor que a los estudiantes se les oriente 3 o 4 campos a profundidad y no todos que saben de todo y no saben de ninguno. ¿Sí? ¿Para qué? Para que realmente la gente salga con unas herramientas. Nadie sale totalmente aprendido, con unas herramientas. Pero realmente en el caso pues, de ustedes, que me imagino que me van a ver, es entender que el campo jurídico es muy delicado porque usted puede ganar hoy 100 millones de pesos y mañana la matan. Así de sencillo. ¿Sí? Si dice que no, también de pronto puede haber problemas. ¿Sí? Entonces yo de pronto decía, hay otros psicólogos y siempre hay el psicólogo corrupto y el psicólogo correcto. El médico corrupto en todas partes hay. Y uno tiene que tener la conciencia tranquila de que yo, si me pongo pagué este teléfono es de mi plata, de mi trabajo, y no por un proceso que mandé a una plata a la cárcel, porque me dieron plata, y yo tenía esa conciencia que por mí alguien inocente está en la cárcel. ¿Sí? Entonces las universidades pienso que además buscar docentes que sepan, porque pues desde mi punto de vista aquí, como es un campo nuevo, si es muy nuevo, no tienen, puede que tengan el título, pero no tienen la experiencia. ¿Sí? Entonces es importante que haya alguien que sepa y que realmente los ubique de lo fascinante, porque es fascinante. ¿Sí? Yo soy más joven y hubiera estudiado Derecho, pero es muy delicado y muy riesgoso. ¿Sí? Más en Colombia, donde nosotros sabemos que desafortunadamente no hay justicia. Muchas gracias, psicóloga Clara. Me encantó haber tenido esta entrevista con usted. Fueron muchos puntos que nos dio a entender sobre la contextualización de la jurídica. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Un saludo para todos. Gracias.